Y con todo el mundo a las 9:21 de la mañana tenemos una invitada muy especial, Jesús Mire. Muchísimos cargos, por supuesto, una trayectoria impresionante. Directora del Noticiero de las 7, codirectora del Noticiero QAP, jefe de redacción, subdirectora, directora periodística de la revista Semana, editora general de la revista Cambio, y estuvo 12 años en esta casa, su casa. Además tiene premios, varios premios de periodismo, un Simón Bolívar, el de Vida y Obra, varios Simón Bolívar, digo yo, incluido el de Vida y Obra en el año 2010. Y pues por supuesto una gran escritora, María Elvira Samper, bienvenida otra vez a su casa, a la cabina de RCN Radio, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Pues vamos a hablar de ese nuevo libro porque ya el 1989, que es su libro anterior, fue muy taquillero y ahora lanza este otro libro, María Elvira, que es muy importante, Extradición, que habla de Leder, Hilo Rodríguez, a Otoniel, 40 años de guerra contra las drogas, María Elvira. ¿Qué podemos encontrar los lectores en este libro que trata un tema que además genera mucho revuelo y controversia en el tema de la extradición? Bueno, y además que el tema de la extradición está sacando de nuevo las orejas con todas las propuestas de la paz total y la negociación con el ELN y el Clan del Golfo y los otros grupos. Pues la idea del libro es, había muchas cosas escritas, miles de, como dicen, ríos de tinta escritos alrededor de la extradición, y yo lo que traté fue de convertir esto en un relato periodístico, en tejer la historia de qué ha sido la extradición desde que se firmó el tratado hasta hoy, y cómo concebido originalmente como un mecanismo de cooperación judicial a partir del asesinato de Rodrigo Lara y del reversazo que da el presidente Betancourt, que se oponía a la figura, la extradición se convierte en el núcleo central, diría yo, de las relaciones narcotizadas con los Estados Unidos, y en una figura que todos, pues no sé si todos se acuerdan, pero digamos los de mi generación se acuerdan, que desató una oleada terrorista como nunca había visto el país, con todo el cartel de Medellín poniendo bombas, asesinando funcionarios de la justicia, periodistas, policías, etcétera. María Elvira, suponemos nosotros que esto llevó un trabajo muy arduo de investigación, trabajo previo a recopilar toda la información, analizarla, a saber qué le servía, qué no. ¿Cuánto tiempo gastó en todo ese trabajo previo para llegar a lo que tenemos hoy con el libro Extradición? Pues mire, yo le diría que el trabajo previo fue trabajo presente, digamos. Yo empecé a escribir y me fui confrontando con la información, la fui organizando, fue un trabajo de tejido, y yo diría que fue un trabajo, digamos, yo no aporto nada nuevo en el sentido de que todo está escrito y los que somos de mi generación lo sabemos, pero que no estaba unido ni tejido alrededor de esa columna vertebral. Yo digo en el libro que fueron casi 2 años, pero en estos días revisando, no, fueron muchos más, porque yo tenía errada yo empecé a escribir más o menos en el momento en que nos acuartelaron por motivo de la pandemia, y terminé en mayo de este año, y me hizo falta tiempo, porque me hizo falta revisión, más revisión, pero digamos que casi 3 años, o 3 años y medio, todo el 20. ¿Cuándo fue que empezamos? Es que a mí se me olvida cuándo empezamos la pandemia, porque yo vivo como en pandemia enclaustrada. Como en el 2020. Claro, marzo del 2020 nos encerraron. 6 de marzo fue el primer caso. Nos encuartelaron en el 20, yo escribí 2021 y lo entregué en mayo del 22. Ahora, el libro, vale la pena que los oyentes tengan esto muy claro, tiene unas 500 páginas aproximadamente y es el más completo texto que se ha escrito en Colombia en relación con todo lo que ha sido el difícil tránsito de la extradición en Colombia, desde el primer extraditado, que algunos recordamos todavía el caso de Hernán Botero Moreno, hasta el caso de Otoniel, que está, como dijo María Elvira al comienzo de la entrevista, totalmente en la agenda actual y sobre todo con el marco de la lucha contra las drogas. Querida María Elvira, la pregunta obvia del asunto luego de mirar todo el trabajo que está contenido en este libro, ¿ha servido de algo o no la extradición? ¿Se ha convertido en el instrumento que Escobar y los extraditables que usted narra ahí, que usted relata ahí,
consideraban como ideal, que preferían una tumba en Colombia, una cárcel en los Estados Unidos. ¿Cómo están las cosas hoy? ¿Qué? Pues mire, Juan Manuel, que además tengo que hacerle un reconocimiento al aire, que en la primera parte del libro fue de gran ayuda, no solo porque revisó como las primeras partes del borrador, sino que fue un apoyo permanente. Entonces, con respecto a la pregunta, pues digamos, cuando se recurre a la extradición, pensando en que era un elemento disuasivo, pues digamos, no la paradoja, pero el resultado es esa oleada terrorista, de ese miedo a ser extraditados, era realmente la única herramienta que les preocupaba a los narcos. Pero después de desmantelados los carteles de Medellín y Cali, la fiscal Janet Rino, que había sido una encarnizada defensora del mecanismo, producen o desarrollan el aparato de justicia de los Estados Unidos un programa de protección, de resocialización, mejor dicho, de los narcotraficantes, y ellos mismos desnaturalizan el instrumento porque empiezan a buscar a narcos de más bajo perfil, digámoslo así, con funcionarios de la DEA y digamos, se crean bufetes en los Estados Unidos y les dicen, vengan para acá, negociamos, allá dejan las platas, los dejan libres, ellos se quedan con parte de la fortuna y entonces se desnaturaliza el instrumento y entonces ya vemos que mucha gente prefiere arreglar con la DEA y entregarse antes que seguir, digamos, peleando. Entonces yo creo que la extradición, según cada gobierno, ha tenido como una cierta función. En el de Betancourt, tras el asesinato de Lara, hay una gran fuga de narcotraficantes para Panamá y hay un intento de negociación que se frustra porque el tiempo que está, en ese caso estaba en la subdirección Juan Manuel Santos, filtra el documento. Naturalmente, con las imágenes frescas del asesinato de Lara, era un imposible moral y político cualquier tipo de negociación, pero muchos se preguntan que si hubiéramos negociado en ese momento lo que ellos hubieran ofrecido, no nos hubiéramos evitado un montón de muertos. Pero cada gobierno de aquí y de allá de los Estados Unidos tiene como unas peculiares características que hacen del instrumento, en unos casos, digamos, en el caso de las autodefensas, zanahoria y garrote, es decir, si ustedes se entregan, nosotros no los extraditamos, si no se entregan o siguen delinquiendo después de la firma del acuerdo, los extraditamos, y ese fue el caso de los 14 jefes paramilitares. En el caso de Gaviria y la política de sometimiento fue lo mismo. Digamos, Gaviria pragmáticamente logra una división entre la lucha contra las drogas y la lucha contra el narcoterrorismo, siendo la primera un fenómeno internacional, siendo la segunda un fenómeno doméstico que era el del narcoterrorismo. Entonces, la política de sometimiento, que creo que fue una política muy pragmática, es ustedes se entregan y confiesan y nosotros no los extraditamos. Si no se entregan los capturamos, se van para afuera. Con el ítem o con el agregado de que desde Betancourt hasta Gaviria y mucho más, los casos estaban construidos en los Estados Unidos, las pruebas las tenían los Estados Unidos, nosotros no teníamos casi los casos construidos, entonces se necesitaba alguna figura para poder meter a los narcotraficantes a la cárcel. Ahora, la extradición, pienso yo, tiene varias aristas. Por un lado, un poco es el reconocimiento tácito de que no tenemos los instrumentos ni el aparato judicial suficiente para sancionarlos y castigarlos, pero por otro lado, se convierte también en un instrumento para exportar verdades y muchas de las verdades con los narcotraficantes se fueron, las víctimas quedaron colgadas, lo mismo fue lo que se alegó con la extradición de Otoniel. O sea, la figura tiene sus aristas, tiene sus razones de ser en unos momentos dados, por ejemplo en el caso de Barco, pues no había instrumentos, no había nada, el aparato judicial estaba absolutamente precario, todas las instituciones estaban permeadas, el ejército, la policía, y por otra parte también se preguntan si el aparato judicial nuestro es capaz de garantizarle las vidas, porque al garantizarle las vidas se garantiza los derechos de las víctimas, o si tenerlos aquí en cárceles, y ya sabemos lo que es nuestro sistema carcelario, lo que hace es que sea más fácil que se escapen o que compren o que sea. Claro. Pero por otro lado, uno lo que piensa es que
en los Estados Unidos lo que les importa es el narcotráfico, les tiene totalmente sin cuidado los crímenes de lesa humanidad y las atrocidades que han cometido en Colombia. María Elvira, hay una cosa que, bueno, primero le tengo que decir una cosa muy importante. Cuente a ver. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, lo sé de primera mano, leyó su libro muy acuciosamente y tomó nota, según me dijo, de varios de esos casos de extradición, de cómo se produjeron y varias extradiciones que no se produjeron. Él es un hombre, ha sido profesor muchos años y toda la cosa, y entonces dijo que había tomado nota, que le había servido mucho ese libro, que estaba muy bien documentado. Dicho esto, terminado el servicio social, ahora sí le quiero preguntar, ¿a qué se debe que haya tanto desequilibrio en cuanto a los narcotraficantes y otros delincuentes que no vienen de Estados Unidos, que Estados Unidos no manda o que Colombia no pide? ¿Por qué la proporción es tan absurdamente grande entre los que mandamos para allá y los que traemos, los que pedimos en extradición? Pues mire, porque es que si no podemos garantizar, diría yo, o dirían los gobiernos, porque acuérdese que la extradición tiene un paso, que es el visto bueno de la Corte Suprema, y pasado al Ejecutivo, el Ejecutivo tiene la facultad discrecional de extraditar o no. Por ejemplo, en el caso de Gaviria, con la política de sometimiento, aceptó la extradición de 3 narcotraficantes, no me acuerdo los nombres, y negó la extradición de otros 3, para demostrar que, digamos, ese poder discrecional es un poder político. Ahora, ¿por qué no pedimos a los de allá? Si no podemos con los de aquí, imagínense si vamos a poder con los de allá. Y porque además las relaciones son asimétricas. Y generalmente ese mecanismo que fue en principio concebido como un mecanismo de colaboración judicial, se convirtió en un mecanismo de coerción, frente a lo cual muchos gobiernos lo aceptaron con la venia, pues con el visto bueno, porque era una manera de solventarse el problema de los operadores judiciales aquí, o porque en el caso, por ejemplo, de los paramilitares, cuando empezaron a dar sus declaraciones ante Justicia y Paz, les ayudaba a sacarse del problema, porque empezaban a destapar ollas podridas y empezaban a ventilar verdades incómodas. Entonces, realmente, ¿por qué no los pedimos? Porque además nosotros no tenemos los casos construidos. La DEA es la que tiene todas las pruebas, desde Betancourt, desde Barco, inclusive desde Gaviria. Gaviria decía, es que nosotros esos mecanismos de colaboración judicial finalmente les ayudan a traer las pruebas aquí, porque las pruebas no estaban aquí. Entonces, si no tenemos las de aquí, tenemos las de allá, tenemos cómo garantizar la vida de los de allá, o tenemos los casos construidos de los de allá. Las relaciones son totalmente asimétricas y la extradición ha sido un mecanismo de presión y de coerción de los Estados Unidos a Colombia. En algunos casos consentido, en otras casos casi que obligado, como en el caso de Samper, que lo obligan y lo presionan por cuenta de las desertificaciones y las amenazas de sanciones económicas a hacer renacer la extradición en el 97, porque la extradición había sido prohibida en el 91 en la constituyente. Pues le agradecemos a María Elvira Samper por estos minutos con RCN Mundo. Usted sabe que será bienvenida siempre cuando usted quiera. Esta es su cabina, María Elvira. Cabina. Aquí la Muchas estamos gracias. esperando. Allá voy a invadir un día de estos. Por favor, la necesitamos. Toda una mañana hasta las 10. Por favor, invádanos Aquí sí, masivamente. Ay, Juan, Bravo, Carla, muchas gracias. Chucho, muchas gracias a todos. Buenos días. Buen día, María Elvira. Gracias y siempre bienvenida.